Buenos días. No voy a omitir las presentaciones porque ya como todos nos conocemos no vamos a entrar en esas formalidades. La idea era hacer un mini ciclo con 3 charlas de ultrasonografía en el paciente crítico, un poco con el objetivo de los que no están agarrando el ecógrafo, se animen a, a bichar, a empezar a mirar cosas y van a notar que realmente en poco tiempo logran cosas importantes, lograr cambios diagnósticos y terapéuticos precoces, que realmente los van a entusiasmar y estoy seguro que van a seguir con eso. Es vencer ese tedio inicial que te da ver todas esas escalas de grises. Pero bueno, un poco era esa la idea. No vamos a entrar en aspectos magistrales, académicos y todo eso que ya todos saben que no es mi perfil. Vamos a tratar de poner más bien ejemplos de casos, videos nuestros, y bueno, sería eso más que nada. Así que sería primero hablar de la parte que quizás sea la más aburrida, que es los fundamentos básicos de la ultrasonografía en el paciente crítico, que obviamente point of care se hace siempre al lado del paciente, que es una de las grandes ventajas que tenemos, y de la cabeza a los pies, porque nosotros vamos a ir descubriendo cosas y a partir de esos hallazgos vamos a ir explorando y haciéndonos más preguntas y dirigiendo el estudio según estos propios hallazgos. Así que no somos como los especialistas que concretamente vienen a hacer un eco de lo que nosotros les pedimos y no tanto considerando la fisiopatología, la enfermedad actual del paciente y todo el entorno fisiopatológico y terapéutico del paciente. Así que y además obviamente repetida en el tiempo, que nosotros lo que hacemos es evaluar no una sola vez al paciente, sino que vamos viendo los cambios también con el ecógrafo. Así que bueno, inicialmente vamos a hablar de los fundamentos básicos brevemente para saber un poco y hablar todos el mismo idioma, y después va a haber otra de ecotórax y otra de ultrasonografía en el paciente en shock. Y bueno, esperemos que no se aburran demasiado. El objetivo es ese. Dale. Bueno, repetimos que a diferencia de los especialistas, nosotros no hacemos el trabajo de ellos, para nada estamos capacitados. Ellos van a mirar cosas mucho más específicas, los vamos a llamar para que nos aclaren cantidad de dudas y eso va a seguir siendo así. Lo que no vamos a llamar a un cardiólogo a las 3 de la mañana para que nos dé una mano para valorar un paciente en shock. Eso es así, a nadie se le puede ocurrir. En todo caso, si no contamos con el ecógrafo, lo que va a pasar es que nos va a llevar más tiempo, vamos a usar más recursos, vamos a usar otros y más recursos, y vamos a desgastar más las coronarias seguramente nuestras. Así que pero para nada nosotros vamos a tener el atrevimiento de meternos en el campo de yo que sé, de los cardiólogos que te van a venir a medir una estenosis aórtica, una valvulopatía grave y te van a decir si hay que operarla o no. Esas cosas a nosotros no nos corresponde, y bueno, un poco la diferencia está clarísima, ¿no? Así que un poco quería aclarar eso. La valoración, como dijimos al principio, tiene que ser sistemática, de la cabeza a los pies, como ya lo dijimos, y guiándonos muchas veces por metas, en el caso, por ejemplo, que estemos reanimando un shock, y también por los mismos hallazgos que nos van a llevar a preguntarnos
hacernos nuevas preguntas y hacer nuevas disquisiciones diagnósticas, a descartar otras cosas y seguir explorando según una sistemática, pero también según los hallazgos que vayamos encontrando. En la década de los 90 se comienzan a elaborar protocolos, de los cuales el FAST que se hizo en el 96 fue uno de los, es actualmente, que se sigue utilizando, uno de los más reconocidos, demostrando un gran rendimiento para el diagnóstico de los pacientes en shock, en politraumatizados graves, en situación de shock. Bueno, ese es el prototipo, ¿no?, de estudio ultrasonográfico en el paciente crítico. Con respecto a las ventajas, son bastante sentido común. Tenemos que es una técnica no invasiva y de bajo costo. Obviamente el costo es el costo de reposición del equipo, que tiene un desgaste natural, pero obviamente se minimiza con un buen cuidado del mismo, ¿no? Que eso lo vamos a hablar un poco más tarde. Bedside y en tiempo real. Esto es tremendamente importante y útil para este tipo de pacientes que son tan dinámicos. Se puede reproducir, lo cual es no solo es una cosa a favor, sino que es hasta obligatorio repetir el examen, justamente porque estos pacientes son dinámicos y muchas veces aparecen cosas en diferido o inclusive para ver el propio resultado del tratamiento que estamos haciendo. Hay que seguir una sistemática de exploración para ordenarse un poco, pero también haciendo una evaluación sistémica, como solemos razonar nosotros los intensivistas. Así que muchas de nuestras exploraciones van a estar guiadas por la valoración sistémica de qué es lo que le está pasando al enfermo. También nos sirve para guiar maniobras invasivas, como drenar una pleura o como pinchar un taponamiento cardíaco o realizar una vía venosa central ecodirigida y, como dijimos, la monitorización del propio tratamiento. Con respecto a las desventajas, es que es técnico dependiente, que hay, no vamos a negarlo, una curva de aprendizaje, que nuevamente lo decimos, en el caso de las cosas fundamentales, las cosas grandes, un derrame pleural, líquido peritoneal, líneas B, a nivel del tórax, valorar globalmente la contractilidad del ventrículo izquierdo, medir la vena cava, hacer una vía central. Para ese tipo de usos, la curva no es tan larga y bueno, pensamos que vale la pena gastar un poquito de tiempo para los beneficios que nos va a brindar a nosotros y a los pacientes. Y después, con respecto a los pacientes que nosotros solemos ver, son pacientes con malas ventanas, muchas veces porque les metemos un montón de aire con la ventilación mecánica. El aire es un enemigo tremendo para la ultrasonografía. A su vez muchas veces son posoperatorios, tienen unas heridas operatorias, una mediana, curaciones. El aire dentro del peritoneo también obviamente no permite ver nada. La presencia de drenajes. A su vez, si precisamos movilizar al paciente para mejorar la ventana, muchas veces no se puede porque tienen fijadores externos o mismo tan inestables y no se pueden movilizar. Y también la incomodidad que genera muchas veces la presencia no solo del respirador, sino de las bombas y todos los instrumentos y la infraestructura que se utiliza para sostener a estos pacientes. Eso genera que muchas veces nos tenemos que poner en posiciones realmente difícil de acceder a la zona que queremos insonar
y bueno, eso también complica, pero se logra sobrellevar eso y a la larga con un poco de paciencia se encuentra lo que uno está buscando. Esta parte es un poco aburrida, pero hay que hablar de esto porque es la base de todo. Este, la ultrasonografía utiliza el ultrasonido, el sonido de alta frecuencia que anda en el entorno de millones de hertz por segundo. El oído humano capta hasta 20.000 MHz, una cosa así. Y el funcionamiento es a través de cristales piezoeléctricos que se encuentran en la sonda, que de distinta disposición según el tipo de sonda que sea, que a través del estímulo eléctrico que le envía el equipo los transforma en pulsos de ultrasonido que en el aire son cambios de presión en forma sinusoidal con determinada frecuencia y determinada amplitud. Esto rebota en los tejidos con cierta forma según el tipo de tejido que sea, eso después se va a explicar, y vuelve al transducer que lo transforma a través del software en imágenes. Así que, al igual que por ejemplo sucede con el oído medio, que actuaría de una manera similar, esas ondas de pulso que son el sonido que viaja en el aire, se movería en la membrana timpánica y eso se traduciría en impulsos eléctricos que dan señales para el cerebro, digamos que el principio vendría a ser similar, solo que en este caso sería a través de un rebote de señal e interpretación de las ondas que están volviendo modificadas y con eso se traza una imagen supuestamente real de los tejidos, que viene a ser en realidad más bien la interfase de los tejidos lo que está captando el transductor. A su vez, eso lo vamos a mostrar después, existen diferentes tipos de sondas, fundamentalmente vamos a usar tres. La sonda lineal, que es la que tiene una frecuencia mayor, entre 7 y 15 MHz, y al tener mayor frecuencia tiene mejor resolución, pero como contrapartida ve sobre todo los planos superficiales. Lo vamos a usar sobre todo para hacer vías centrales, para ver vasos, hacer Doppler de vasos, por ejemplo del cuello, para mirar la pleura, por ejemplo, las características, si hay irregularidades, si desliza. Después tenemos el transducer cardiológico o la sonda sectorial, que es el que se usa para hacer toda la parte de cardio, y tiene una frecuencia entre 2,5 y 4 MHz, son frecuencias bajas que tienen mejor resolución hacia la profundidad. Y bueno, la convexa es similar también, las características en cuanto a la frecuencia y la profundidad obtenida, pero tiene un espectro más amplio y estaría formando más bien un trapecio y no una imagen triangular como forma la sectorial. Después vamos a ahondar un poco más en eso. Acá está el esquema de lo que veníamos diciendo. El cristal, el piezoeléctrico que se encuentra dentro del transducer, que reciben la señal eléctrica, que envían el impulso ultrasónico, que se encuentra con la interfase de los tejidos, puestas acá como interfase 1 y 2. Esto genera un eco de diferentes características según esa interfase, que vuelve y es captado por el cristal,
y enviado como una señal eléctrica al software que lo interpreta. Lo que veníamos diciendo, el sonido se refleja desde los bordes de estructuras con diferente impedancia. A mayor diferencia de impedancia entre un tejido y otro, o dentro de las diferentes estructuras del mismo órgano, eso genera mejor reflexión, mejor rebote de señal, y es lo que ve el ecógrafo cuando tú insonás a un paciente. La refracción es la desviación de esa señal según la incidencia del ángulo con el que tú le estás insonando, y cambia la angulación, digamos, del ultrasonido al chocar contra ese tejido, y lo que genera es un artefacto que es de duplicaciones de imágenes. Eso se minimiza insonando el tejido en ángulo recto. A mayor ángulo, cuanto más te apartas de ese ángulo recto, se genera más desviación de esa señal al chocar con el tejido, y se desvía en un ángulo equivalente pero contrario al que estás insonando el tejido. Así que genera artefactos como de reverberación. A su vez, el fenómeno del aire. Cuando hay una diferencia muy grande entre la interfase, como pasa en la caja torácica, esa gran diferencia genera una reflexión máxima, o sea, un rebote total de la señal, y el transducer tampoco puede ver nada. Por eso también es que se utiliza el gel en el transducer. Esto es una muestra que todos la conocemos, pero bueno, bien vale mostrar acá cómo actúa un gel conductor cuando le anulas la interfase con el aire. Las diferentes estructuras tienen diferentes características con respecto a la ecogenicidad. Por ejemplo, el líquido es considerado como un no atenuador. Así que lo vamos a ver muy bien, lo vamos a ver anecoico, negro, tiene muy buena ventana, en general genera una ventana bárbara para el ecografista. El hueso tiene mucha impedancia, un gran coeficiente de absorción, y es muy atenuador de la señal, la atenúa completamente, digamos. Bloquea las de luz, genera un cono de sombra atrás. Ese cono de sombra muchas veces oculta cosas que hay, estructuras y cosas importantes que tenemos que ver atrás del hueso, y es un gran problema a la hora de tener que analizar muchas veces estructuras y problemas a nivel por ejemplo, del tórax, donde las costillas generan mucho artefacto. Lo que dijimos del aire, que genera reflexión total y a su vez dispersa en todas direcciones la señal, así que no genera una ceguera absoluta del transducer. La gran mayoría de las señales, entonces, provienen de tejidos que están en el medio entre la interfase con gran impedancia acústica, que genera una reflexión completa, un rebote completo de la señal, y tampoco permite ver nada, y la ausencia de interfase sin posibilidades de reflexión. Y eso tampoco permite ver nada. Entre medio está todo lo que nosotros podemos ver. Este es un esquema de lo que ya venimos hablando, no vamos a ahondar más. Reflexión, refracción, dispersión y absorción. Para unificar un poco los criterios, hablamos de terminología brevemente. La ecogenicidad es la habilidad o la capacidad que tienen los tejidos para reflejar el eco pulsado, y está determinada por la densidad, lo que hablamos más temprano, la diferencia de impedancia entre una parte y otra de un órgano, entre un tejido y otro, es lo que genera o permite definir una imagen real o transmitirla. Lo isoecoico denominamos al hígado porque es el patrón que usamos, contra el cual comparamos el resto de las estructuras con sus diferentes ecos. El hiperecoico es lo que se ve más blanquito,
más brillante, más blanco, que como ejemplos tenemos el seno renal, las líneas B, los artefactos, la gran mayoría de los artefactos son todos hiperecoicos, las líneas B obviamente son artefactos, el seno renal, la pleura, el diafragma, y bueno, hipoecoico, el parénquima renal, que habitualmente debería ser hipoecoico. Por ejemplo, acá en esta foto se ve que está más negrito en relación al hígado, por lo tanto es hipoecoico. Podría llegar a ser isoecoico, lo que no puede ser es hiperecoico, porque ahí ya estaríamos hablando de que tenemos un problema de fibrosis o algún otro problema a nivel renal. Así que tiene que ser o isoecoico o más bien hipoecoico, o sea, un poquito más negrito que el hígado. Y lo que es totalmente negro, que como les dije más temprano, es anecoico, que es todo lo que es líquido, ya sean colecciones o líquido libre, se ve negro, que por ejemplo derrame pleural o en este caso, como en esta foto, una retención de orina. Eso es una vejiga llena, que es de muy fácil diagnóstico, es solamente apoyar el transducer, ya sea el sectorial, que es el cardiológico, o el convexo, a nivel de la pelvis, por encima del hueso púbico, ya te encontrás con esa imagen, que bueno, inclusive en muchos centros, el propio personal de enfermería lo utiliza para verificar que la sonda esté permeable. Estas fotos las puse simplemente para mostrar en un corte. Después vamos a explicar bien las zonas, cómo se examina el tórax y el abdomen, en un corte hecho con una sonda de profundidad, como es la sonda sectorial, que podría ser también la convexa que se usa en este corte sagital, donde se ve el tórax y el abdomen, y se ven las diferentes densidades, donde nosotros vamos a poder apreciar el líquido pleural totalmente anecoico, está negro acá. Hay inclusive sectores hiperecogénicos, que es fibrina flotando, isoecoico, el hígado que está por abajo, el diafragma, que lo ven acá como una línea hiperecoica. Vamos de nuevo. El hígado isoecoico, el riñón, el líquido pleural, que es anecoico, los pedacitos de fibrina ahí flotando, y el parénquima pulmonar atelectasiado, que está ahí flotando con el signo de la medusa, que prácticamente es isoecoico con el hígado, que es una de las características de la atelectasia pulmonar. Pero eso es, básicamente lo puse para ver cómo en un solo corte ves todas esas densidades diferentes, ¿no? Ecogenicidades, perdón. Bueno, estos dos tipos de técnica, el modo M es la técnica más antigua, todos los ecógrafos lo tienen, es un único haz ultrasónico que atraviesa una estructura, generando una representación en el tiempo de esa estructura. Si bien es muy vieja la técnica, tiene muy alto rendimiento para medir cosas con mucha precisión. Se utiliza para medir tamaños y distancias. En cambio, el Doppler es un haz de ultrasonido que incide sobre un objeto en movimiento, que en este caso son los glóbulos rojos. El equipo mide el gradiente de frecuencia de ese haz ultrasónico al impactar contra el objeto que se está moviendo. Este objeto, si está viniendo, genera una alteración en la frecuencia de esos pulsos ultrasónicos, y los acelera. Entonces lo que recibe el aparato es recibe el movimiento hacia dicho transducer. Entonces eso se representa como un objeto que se está acercando a la velocidad que coincide con esa frecuencia, con ese aumento de frecuencia, digamos. De manera que, y por convención, eso se va a aparecer como en color rojo, y si se aleja, va a suceder lo contrario.
Lo que se usa habitualmente para representar esto y que se pueda entender, por ejemplo, es el sonido de una ambulancia, que cuando se viene acercando el sonido es más agudo y cuando pasa se va haciendo más grave. Sería un ejemplo que representaría este fenómeno. Y lo otro importante es el ángulo de insonación. Tiene que ser lo más cercano a 0 grados. Cuanto más nos apartamos de ese ángulo de insonación, mayor va a ser el error en la medición. Inclusive desaconsejado tomar en cuenta eso, ¿no? Se habla de... Varía según lo que estemos insonando, pero se habla de menos de 20 grados. Bueno, ahora sí rápidamente, vamos a aclarar que existen 4 tipos de Doppler. No los vamos a usar todos, salvo que nuevamente el entusiasmado quiera seguir ahondando en todos los aspectos, sobre todo de la ultrasonografía en cardiología, que es hermosa también. Pero bueno, el Doppler continuo es el que utilizamos para medir, por ejemplo, insuficiencia, medir un jet valvular, insuficiencia mitral, etcétera, para medir una insuficiencia tricuspidia, medir la presión sistólica de arteria pulmonar, que es relativamente fácil, estimarla, la presión sistólica de arteria pulmonar, y se hace pasar el haz de ultrasonido por ese sector, digamos, donde está el jet de regurgitación, y eso genera una medida de gradientes de velocidades que van a ser un reflejo de la velocidad máxima que detecta en ese trayecto, pero no específicamente se va a poder determinar en qué lugar específico está, sino que está en ese trayecto, pero esa velocidad máxima transcurre en ese trayecto, no en tal lugar específico. Por eso el volumen de la muestra, que son las 2 rayitas que ustedes van a ver que aparecen en el Doppler, aparecen en el pulsado, porque el pulsado sí analiza simultáneamente varios haces de ultrasonido que los envía al mismo tiempo, y esto les permite representar el flujo sanguíneo que se produce en ese sector donde está el volumen de la muestra. Y ahí, bueno, esto obviamente no lo vamos a poder usar, como dijimos anteriormente, para las insuficiencias valvulares, donde las velocidades son muy altas, pero sí se puede usar, por ejemplo, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo para medir el PTI, o para medir velocidades a nivel de los vasos. Así que, bueno, esto sí seguramente lo vayamos a usar en algún momento. El Doppler color también está bueno en el caso de que se pueda obtener un buen plano, una buena ventana. Ahí, por ejemplo, se puede evidenciar un jet de regurgitación en una insuficiencia mitral. Creo que hay un video por ahí después, más adelante. Y bueno, es un multigatillado del pulsado que se superpone la imagen 2D y lo representa con colores, los flujos. Obviamente, como dijimos antes, el azul se aleja y el rojo se acerca. Bueno, y después el tisular, que es exclusivo también para los cardiólogos, que es para medir el movimiento del miocardio, que se mueve más lento. Entonces, con filtros eliminan todo lo que es movimiento de flujo sanguíneo, que son altas velocidades, y les queda solo para aplicar un Doppler pulsado sobre la pared del miocardio, y ahí medir el movimiento del miocardio de forma más exacta. Pero bueno, esto es ya muy, muy específico, ¿no? Un ejemplo gráfico de un mal uso del modo M. En la primera imagen se ve el haz que atraviesa en forma bien perpendicular al vaso y cómo la medida se realiza en forma correcta. En la foto de abajo es un subcostal donde se ve la vena cava y dónde hay que medirla. Inmediatamente la emergencia de la vena suprahepática, o a 2 centímetros de su ingreso a la aurícula, que más o menos sería el mismo lugar. En el caso de no poder
hacer pasar el haz como en la segunda foto. La raya roja sería el haz del modo M pasando mal, y que la ventana no nos permita realizarlo en forma adecuada. Bueno, hay que acercar la imagen, congelarla y medirlo en forma directa. El inconveniente es que no se va a poder ver los cambios, como se puede hacer con el modo M, que nos ayuda a ver los cambios dinámicos de la vena cava con los ciclos respiratorios. Pero sí vamos a poder hacer una medida puntual del diámetro de la vena cava. Lo que ya hablamos, la incidencia del haz de ultrasonido, el ángulo de insonación es importantísimo cuando estás buscando una señal Doppler. Fíjate que acá a 0 grados tenés la señal perfecta, y a medida que aumenta el ángulo de insonación, la señal se va alterando, se va debilitando y bueno, ya termina no siendo una muestra. Estos son los 3 principales tipos de sonda que disponemos. La primera que aparece es el convex o convexo, que emite haces radiados con una base más amplia, por ejemplo que el sectorial o cardiológico. Entonces forma en la pantalla un trapecio. La base genera una visión más panorámica, más amplia de estructuras que están en la profundidad. Por ejemplo, para ver un derrame pleural, para ver órganos, víscera maciza, vaso, riñones. Se usa básicamente para ver tórax también, la parte más profunda del tórax. Indistintamente de que se puede usar también la sectorial, pero va a tener una visión más panorámica que la sectorial, que tiene el mismo espectro, ¿no? Con respecto al sectorial o cardiológico, bueno, hace un barrido mediante haces radiados que se concentran ahí en los cristales piezoeléctricos, se concentran en un espacio menor para que pueda meterse entre 2 costillas adyacentes. Entonces eso evita el artefacto de las costillas y poder hacer los planos o las ventanas cardiológicas como están descritas. Forma en la imagen en la pantalla una imagen triangular o en abanico. Tiene básicamente las mismas frecuencias que la convexa, por lo tanto también sacrifica resolución por profundidad, o sea, ve imágenes más profundas, y también obviamente la vamos a poder usar en el caso de que no tengamos el convex para ver también riñón, vaso, líquido en el peritoneo, derrame pleural, etc. Así que no va a ser un problema no contar con el convexo, por ejemplo. Bueno, con respecto a la lineal, que es la tercera que aparece ahí, son haces paralelos. La imagen que genera en la pantalla es una imagen rectangular, con alta frecuencia, entre 7,5 y 20 más o menos megahertz, y tiene, como veníamos diciendo, mejor resolución para ver los planos superficiales, y menos penetración. O sea, la vamos a usar para ver fundamentalmente, por ejemplo, la pleura, las características de la pleura, el deslizamiento, si existen irregularidades pleurales, para el diagnóstico de neumotórax, para ver vasos, para hacer vías ecoguiadas, en fin, todo para lo que sea precisión a nivel del examen de imágenes que estén superficiales. Este es el equipo que tenemos ahora en servicio, es un General Electric. Este es el equipo que tenemos ahora en servicio, es un General Electric, que tiene, es un equipo bastante bueno, tiene
solamente sonda sectorial y la convexa, con eso, perdón, sonda sectorial y la lineal, con eso nos alcanza para prácticamente todos los planos, los enfoques que tenemos que hacer. Obviamente el ideal es tener también la convexa para explorar mejor sobre todo tórax y abdomen, pero no quita que con la sectorial se pueden hacer igual obtener esas imágenes. Esta es la botonería. Para el que para el que no está acostumbrado a utilizarlo, puede parecer engorroso, pero en realidad es bastante simple. Este es el botón de encendido. Con lo vamos a prender y también apagar. Para apagarlo, acordarse de pulsar una sola vez el botón, donde va a aparecer en el display un menú de opciones y nosotros ponemos apagar el sistema, o bueno, en el caso de que queramos reiniciarlo, igual que una computadora. Después, con relación a los botones de acá abajo, tenemos el trackball, que es el equivalente a lo que haría un mouse, digamos, y este es el botón de enter, también correspondiente al botón derecho del mouse. Con la B volvemos al modo bidimensional, en el caso de que nos hayamos ido, por ejemplo, hacer un modo M, un Doppler, etcétera. Volvemos al modo B convencional con los parámetros prefijados por el fabricante. Conviene, para ordenarse un poco, si tenemos tiempo, si estamos apurados, no, pero si vamos a tener tiempo de estar explorando bastante un paciente y queremos guardar las cosas, añadir nuevo paciente. Acá le ponemos la identificación, el nombre, etcétera, todas las cosas del paciente, y después acá con exam salimos del seteo predefinido, porque por defecto te pone el fabricante. Por ejemplo, para la sonda cardiológica te va a poner el protocolo cardiovascular, pero bueno, nosotros con el exam vamos a, por ejemplo, a utilizar la sonda cardiológica para mirar abdomen. Entonces se cambia el seteo un poco para los contrastes de grises y las ganancias, etcétera, y vamos a optimizar un poco esos enfoques. El Doppler color, que ya lo explicamos en qué consistía. Este es el Doppler pulsado. Para el Doppler continuo tenemos la tecla F9, que eso fue programado posteriormente porque no venía, es un aparato genérico así que no venía incluido. Para hacer el tisular, como dijimos, hay que bajar la frecuencia, la escala al mínimo. Es uno de estos botones, aparece igual en la pantalla escala, en la pantalla va a aparecer escala y te va a señalar el botón que tenés que girar, y por acá creo que está la frecuencia y vas a subirla, pero eso no va a ser importante, por lo menos al inicio. El Doppler tisular lo usan más bien los cardiólogos. Acá tenemos el modo M, que se usa bastante, y bueno, esta ruedita es para ajustar, aumentar o disminuir las ganancias globales, genéricas, digamos. Te sube o te baja toda la amplitud de la señal. O sea, si la subiste va a tender todo a parecer más bien brilloso y blanquito. Vas a tener menos resolución, por ejemplo, para ver un derrame pleural, un líquido pleural, la imagen se va a distorsionar bastante y bueno, va a haber que ajustarla según el paciente, porque esto viene predefinido, pero fíjate que hay pacientes con distintas impedancias, distinto tejido adiposo. El tejido adiposo es un gran atenuador de señal, entonces hay que aumentar la ganancia, sobre todo en algunos de los planos. Y si con esta ganancia global no podemos resolver el problema, podemos utilizar estas ganancias, que son ganancias individualizadas según esto es va de superficial a profundo, y vamos
a tener seguramente que ir aumentándolas a medida que vaya aumentando la profundidad, pero eso depende de lo que estemos mirando y lo que queramos ver. Con Measure vamos a estar midiendo todas las cosas, sea lo que sea, tenemos que pulsar el Measure. Por ejemplo, por defecto la mayoría de las veces te va a aparecer lo que en otros está separado como caliper, que es una medida simplemente longitudinal, de un lado al otro, clic, clic, clic de un lado, clic del otro, y te mide linealmente de ese lado a ese otro. Pero si estás midiendo, por ejemplo, áreas, vas a tener que poner Measure e ir al menú que te va a aparecer en el display ahí, y vas a tener que seleccionar áreas o lo que estés queriendo medir. Siempre confirmando con el Enter, ¿no? Y después hay dos botones más que son importantísimos. Uno es el pulsar, la profundidad, el depth, que esto por defecto también, según el protocolo que estemos usando, te va a aparecer predefinido en una profundidad que vendría a ser la mayor, digamos, desde la cual vos vas a después a superficializar una vez que quieras ver de más cerca algo, pero tú siempre empezás con profundidades mayores, que son las que habitualmente las que te aparecen por defecto en el aparato. Y con esto, el freeze, vas a congelar la imagen, y con el trackball podés ir unos par de segundos para atrás e individualizar la parte que querías ver bien, en el caso de que ya se haya que ya la hayas perdido. Y bueno, el P1 sirve para grabar 6 segundos de un video, por ejemplo, de algo que estés viendo, y bueno, lo podés sacar después con un pendrive. Esto queda grabado en el equipo, y después con un pendrive puedes llevarte las imágenes. Los cuidados básicos son bastante simples. Fundamentalmente hay que tratar de evitar algunas cosas, sobre todo relacionadas con la sonda. La sonda es la parte más delicada del equipo, es la vida del equipo. Una caída al piso de una sonda puede llegar a significar una sentencia de muerte inmediata. Así que con el agravante de que, bueno, que muchas veces probablemente quizás no te la repongan, o capaz que el equipo ya no tiene repuestos, o etcétera, ¿no? Y te quedas sin ecógrafo, por lo menos para todas las funciones que cumple esa sonda, ¿no? Es de buena práctica limpiarlo siempre, tanto al paciente como a la sonda, después de trabajar con gel u otros fluidos que hayan contaminado la sonda, ¿no? No utilizar soluciones alcohólicas, ya que dañan la silicona que tiene el transducer, y le saca vida al equipo. Hay que poner freeze, frizarlo toda vez que no se esté usando, porque los minutos que van corriendo aunque no estemos apoyando el transducer, le saca también vida a los cristales. No cerrar la tapa sin apagar el sistema primero, ni desenchufarlo y esperar que se agote la batería. Hay que tratar siempre, como las computadoras, de apagarlo con el botón de encendido y seleccionando apagar el sistema. Bueno, la de siempre, ¿no? Como con cualquier otro material costoso, no dejarlo boyando por ahí. Es cierto que muchas veces lo agarramos en una situación de emergencia, donde lo prioritario es el paciente, pero no hay que olvidarse, una vez que terminemos de trabajar, de limpiarlo y de guardarlo en un lugar que se dispuso cada servicio, que el servicio disponga, digamos. No utilizar tampoco trapos abrasivos y cosas que puedan dañar de esa manera, de forma mecánica, la sonda, también la parte de la silicona. Para limpiarlo hay que usar una gasa embebedora, y en casi todos los lugares tienen amonio cuaternario, o sulfonio, o cloruro de benzalconio,
y eso, con eso o con un trapo seco, en el caso de que sigamos trabajando con el mismo paciente, se puede secar y con una gasa seca, por ejemplo, y continuar trabajando. Esas serían las cosas básicas. El uso del equipo, bueno, se refiere sobre todo a la posición del operador, que en el caso nuestro en realidad va a ser donde podamos, porque siempre ya lo hablamos, los pacientes muchas veces cuanto más graves estén, más infraestructura tienen, más aparatos, más monitores, más bombas, el respirador, etcétera, y el propio paciente que va a estar quizás con fijadores externos, drenajes, etcétera. Entonces nos vamos a posicionar donde podamos, y tampoco se usa una sola mano, vamos a usar la mano que nos quede más cerca del paciente. Hay que acostumbrarse a trabajar con las dos manos, porque eso nos va a pasar que no podamos trabajar con una mano X, que está, por ejemplo, está descrito que uses la mano izquierda, pero en realidad lo que te va a pasar es que va a haber momentos o situaciones en las que tengas que utilizar otra mano o ayudarte de la otra mano para mover el paciente, etcétera. Así que hay que trabajar con las dos manos. Si se puede, hay que sentarse, porque la comodidad ayuda a obtener mejores ventanas, mayor precisión, sobre todo al principio. Hay que tener un poco de paciencia. Las imágenes van apareciendo, es así, las imágenes, las ventanas se van logrando, van apareciendo, pero hay que estar tranquilo y cómodo, porque si no, la mano se cansa, se agarrota y bueno, a su vez tampoco hay que presionar demasiado sobre la superficie corporal del paciente, no solo porque le duele al paciente, sino porque además eso no mejora la resolución. Los movimientos tienen que ser suaves, siempre tratando de desplazar la sonda bien lubricada con gel, desplazándola suavemente, y no mirar la sonda, hay que mirar siempre el monitor. La sonda, el lugar donde uno va a apoyar la sonda es el único momento donde se mira el paciente, después hay que mirar el monitor, hasta encontrar en forma suave la ventana que uno está buscando, la imagen que uno se proyecta en la mente. Y de ahí recién, una vez ahí, habiendo logrado eso, podemos tiltear el transducer y buscar otras angulaciones y otros enfoques para optimizar la imagen, y ahí también utilizar el zoom o disminuir la profundidad para acercar una imagen X, ¿no? Obviamente siempre encontrar los reperes, ubicar la marca que es la muesca del transducer. A veces tiene una marca, a veces tiene una luz, y relacionarlo con el punto, la señal que aparece en la pantalla, que va a ser a la derecha en el caso de cardio, del examen cardiológico, y a la izquierda para el resto de los protocolos. Y bueno, eso vendría siendo todo. Bueno, esto sería todo. Prometo solemnemente que la próxima va a ser mucho más divertida. Si se animan a mirarla, yo le voy a estar muy agradecido por no haber perdido el tiempo. Y bueno, muchas gracias por prestarme atención. Un abrazo.